Porque creemos que el propósito de Dios es que tengamos salud y un alma próspera. Presentamos Salud Integral. Temas desde el punto de vista científico y bíblico para ayudarnos a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, alma y espíritu y orientarnos para lograr tener una salud integral. Bienvenidos. Bienvenidos, querida audiencia, a un programa más de Salud Integral, en donde vamos a estar conversando con el doctor Richard Hernández. Él es médico y cirujano y tiene una especialización en neurocirugía. Él es pastor también de la iglesia Elim Ciudad Santa en Arequipa, Perú. Pastor Richard, un privilegio tenerlo y darle la bienvenida con mucho cariño. Hermana Albita, bendiciones, muchas gracias por esta invitación, gracias a los hermanos de Radio 760 por estar también atentos a no solamente los programas de todos los días, sino también en especial este programa. Reciban una bendición especial, un saludo de Arequipa, Perú, sobre todo de la iglesia Ciudad Santa, que es donde nosotros estamos pastoreando. Amén. Enviamos también saludos a nuestra hermana Carmen Jessica de Hernández, que está ahí del otro lado de la cabina acompañando a su esposo, y a Gabriel, pues que está siempre en los controles. Vamos a aprovechar la visita del pastor Richard para hablar sobre un tema que está siendo muy sonado en estos últimos tiempos, y es que recientemente se han hecho estudios que demuestran una gran relación entre el sistema nervioso y el estómago. De hecho, se han llegado a hacer afirmaciones de que el estómago es el segundo cerebro. Pastor, por favor, háblenos de esto con el propósito de poder nosotros tener el conocimiento necesario y poder así no solo tomar cuidado de nuestra salud intestinal, sino también poder de esta manera mejorar en nuestra salud en general. Amén, hermana. Sí, hace mucho tiempo, ya más o menos unos 20 años, va una teoría que nace en donde dice que el intestino tiene mucha influencia en el desarrollo del sistema nervioso. Con las últimas investigaciones que usted ha mencionado, se está confirmando que esa teoría tiene mucha razón. Hay un dicho que se dice, ¿no?, en el pueblo, en donde dice barriga llena, corazón contento. No sé si hemos escuchado eso. Sí, lo he escuchado, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero por qué, no? Y cuando uno está con la barriga llena, pues cambia el humor, ¿no? Cuando uno está de hambre, cuando uno no ha comido, entonces también se pone de mal humor, y uno puede decir, ¿pero por qué pasa eso? Y eso nos dice, es un simple ejemplo de cómo está conectado tanto el sistema nervioso como el intestino. Se le llama el segundo cerebro porque se ha descubierto que solamente el intestino tiene alrededor de 200 millones de neuronas. Mire usted la gran cantidad de neuronas que tiene el intestino para poder comunicarse con el cerebro. Uno se pregunta, ¿pero cómo es esa comunicación? Entre el cerebro y el intestino hay alguien quien los conecta. Uno de ellos se llama el sistema simpático parasimpático, que es un nervio que nace del tronco encefálico y que va a dirigir o se va a inervar a diferentes órganos, tanto el pulmón como el corazón, como el intestino, uno de ellos específicamente el intestino. ¿Y cómo se conectan? A través del funcionamiento del intestino. Cuando uno ingiere un alimento, cuando uno ingiere una comida, lo que hace el intestino primeramente es descomponer ese alimento, pero debemos recordar que el intestino también alberga cierta cantidad de bacterias, por ejemplo, que a través del tiempo han hecho como una simbiosis. Una simbiosis significa una relación en donde dos organismos, ¿no?, actúan para que ambos se beneficien. Entonces estas bacterias se benefician viviendo en nuestro intestino, pero también ellos nos aportan a nosotros ciertas sustancias que intervienen también en la absorción de nuestro alimento, ¿no? Y eso es lo que precisamente capta las otras neuronas del intestino y que se transmite al cerebro, y eso puede también condicionar a los cambios de humor, como habíamos dicho, barriga llena,
corazón contento. Entonces el intestino se comunica con el cerebro y el cerebro con el intestino a través de este nervio simpático parasimpático. Otro mecanismo por el cual también se comunican es a través de las sustancias neuroendocrinas. Cuando se absorben estos alimentos también se genera en ese actuar ciertos neurotransmisores. Esos neurotransmisores también a través de la vía sanguínea van hacia el cerebro y también nos dan, por ejemplo, esa sensación de que cuando usted ha comido mucha grasa, por ejemplo, entonces ya el cerebro le dice, bueno, tiene usted o siente usted una sensación de llenado, que ya no quisiera comer más. ¿Y eso a qué se debe? Justamente a ese tipo de respuesta que da el cerebro porque le ha llegado cierta información que ha provenido o que proviene del intestino. Otro de los mecanismos también por los cuales el intestino se conecta con el cerebro es a través de las sustancias, vamos a llamarlas las sustancias hormonales. Hay ciertas hormonas, ¿no? Como por ejemplo cuando uno come, por ejemplo, demasiada azúcar. Entonces esa información va a llegar a través de la sangre hacia el sistema neuroendocrino, ¿no? Y el sistema neuroendocrino va a hacer que se secrete entonces la sustancia correspondiente para que el páncreas, por ejemplo, fabrique más insulina y ese exceso de azúcar también descienda y pueda llevarnos a la normalidad. Otro mecanismo es el sistema inmunológico, ¿no? Entonces estas bacterias también secretan ciertas sustancias, como son bacterias que no le pertenecen al organismo pero viven allí, también secretan ciertas sustancias que van a hacer que también el organismo o el sistema nervioso pueda responder a otras bacterias que son extrañas al organismo. Entonces establece como un sistema de equilibrio. Esas mismas bacterias que viven en el intestino no van a permitir que bacterias extrañas también puedan convivir ahí. Entonces se trata en una lucha entre bacteria y bacteria, pero ¿quién va a ayudar ahí? Va a ayudar precisamente el sistema nervioso a través de estas conexiones que estamos mencionando. Que, bueno, me surgen muchísimas dudas cuando lo escucho exponer. Por ejemplo, cuando habla de las bacterias que han aprendido a convivir ahí en nuestro intestino, está hablando de la microbiota. Así es, hermana, muchas gracias por hacerme acordar. Es una microbiota y son diferentes tipos de bacterias que se caracterizan primero porque dependen mucho del lugar donde uno vive, segundo depende mucho la alimentación que uno tiene. Y es precisamente a través de esas características de la región o del tipo de alimento que uno ingiere que se va también a condicionar el cerebro a fabricar ciertas sustancias. Y es importante que comprendamos que estas bacterias no tenemos que tratar porque en nuestro afán de mantener la salud algunas veces queremos eliminarlas, pero estas son necesarias para el funcionamiento. Así es, hermana, estas bacterias son importantísimas para mantener, por ejemplo, el sistema inmunológico dentro de nuestro propio intestino, ¿no? Cuando nosotros ingerimos un alimento que está descompuesto, por ejemplo, que hemos guardado ahí en la refrigeradora o lo hemos dejado 24, 48 horas a la intemperie y lo queremos comer, entonces ya ese alimento ha tenido cierto grado de descomposición y cuando lo comemos nos cae mal, ¿no? Es precisamente estas bacterias las que intervienen también para poder restablecer una flora intestinal normal. Entonces ahí estamos hablando de la microbiota, como usted lo menciona. Algunas veces en las farmacias nos tratan de vender algunos suplementos para, no quiero decir nombres, pero que supuestamente ayudan a que la flora intestinal se regenere. En realidad, ¿esto puede contribuir, doctor, o tenemos necesariamente que tener el consejo de nuestro médico por sí para poder ingerirlas? Sí, es cierto, es siempre bueno una evaluación médica antes de ingerir cualquier tipo de medicamento. Por algo hay un especialista, hay un médico que ha estudiado, ¿no? Mucho tiempo para poder por lo menos indicar o poder aconsejar qué tipo de medicamentos podemos tomar cuando se ha alterado, por ejemplo, nuestro sistema intestinal. Entonces es importante ello. Por eso nosotros recomendamos siempre cuando hay una enfermedad física ir al médico correspondiente para que pueda dar una opinión, un diagnóstico y dar el tratamiento correspondiente. Sin embargo, también tenemos que recordar
que los medicamentos que venden en las farmacias, si bien es cierto, algunos actúan contra cierto tipo de bacterias, por ejemplo, hay bacterias que ingresan a nuestro organismo por descomposición, que no deberían estar ahí, esas tendrían que ser eliminadas a través de una ayuda como los antibióticos. Pero recordemos también que esos mismos antibióticos pueden alterar también nuestra microbiota intestinal y también salir lesionadas, por decirlo de alguna manera. Y hay otros medicamentos que también favorecen al desarrollo de una flora intestinal normal, ¿no? Como por ejemplo los probióticos. Los probióticos son sustancias que también ayudan a que esas bacterias buenas de nuestro intestino puedan también recuperarse y poder establecer nuevamente un equilibrio dentro de nuestro sistema digestivo. ¿Cómo podemos nosotros de manera natural ayudar a que la microbiota se mantenga en buen estado? Porque usted nos ha hablado de que incluso esto va a contribuir con nuestro sistema inmunológico, que es algo tan importante porque es como así las puertas de entrada para nuestro organismo. Entonces, ¿cómo puedo yo contribuir para que mi flora intestinal o la microbiota se mantengan siempre produciendo y en equilibrio? Muy bien, uno de los puntos importantes aquí es establecerse unas horas de comida. Hay muchas personas que por su exceso de trabajo, por su recarga laboral también, o por los múltiples compromisos que uno asume en estos tiempos que también nos exigen cada vez más, postergan, por ejemplo, su alimentación, se levantan muy tarde porque se acostaron muy de noche y ya no les queda tiempo para desayunar, o por el trabajo mismo dejan o postergan su almuerzo, o muchas veces también llegada la noche, por ejemplo, 9, 10, 11 de la noche, recién están empezando a comer o se comen su parrillada, por ejemplo, ahí, y eso hace que también el sistema digestivo sufra como un estrés, y ese estrés va también a hacer que la microbiota, las bacterias que están conviviendo en nuestro organismo también se alteren. O sea, una de las maneras es respetar nuestras horas de comer. Otro de los consejos que podemos dar es que las comidas que nosotros tengamos sean comidas equilibradas, ¿no? No hay que comer en exceso, por ejemplo, las grasas, no hay que comer en exceso, por ejemplo, los carbohidratos, sobre todo en la noche, porque van a hacer que tengamos un sueño dificultoso, ¿no? Cuando uno come, por ejemplo, mucha azúcar en la noche, va a ser difícil que concilie el sueño. Y personas que además sufren de insomnio, por ejemplo, por las múltiples preocupaciones, con un exceso de azúcar, va a ser doblemente difícil que pueda conciliar el sueño. Otra de los consejos que podríamos dar nosotros, ¿no? Es que siempre en la alimentación sea equilibrada, en el sentido que debemos tener, por ejemplo, unos 40% de carbohidratos, ¿no? Otros 20% de proteínas y el gran porcentaje de verduras, ¿no? Y verduras y frutas que nos van a ayudar también a mejorar nuestra microbiota intestinal, ¿no? Y sobre todo el agua, importantísimo el agua, ¿no? El agua que va a hacer que estas sustancias que nosotros, los alimentos que nosotros ingiramos, también puedan diluirse con los jugos gástricos y poder ser mejor absorbidos. En las redes sociales ahora se ve muchísima, ¿qué dijera yo? Bombardeo acerca de métodos que nos pueden ayudar a perder peso, que es muchas veces algo que se ha ganado precisamente por todos estos desórdenes, ¿verdad? Pero en el afán de querer perderlo de una manera milagrosa, entre comillas, nosotros recurrimos a métodos y uno de ellos que está tomando mucho auge es el ayuno intermitente. Y usted mencionó los horarios, entonces quisiera que por favor nos hable acerca de esta nueva práctica que está tomando mucha fuerza y qué tan recomendable es. Nosotros como cristianos, por ejemplo, el Señor nos manda a ayunar. Es importantísimo para nosotros. El ayuno también tiene allí una función inmunológica y limpiadora. Cuando nosotros dejamos de comer, por ejemplo, entonces el organismo lo que va a hacer es usar ese exceso de calorías, en este caso, para poder darle a cada célula el nivel de energía que necesita para poder hacer su función. Y eso al principio puede ocasionar cierto desajuste, ¿no?, en nuestro sistema digestivo.
pero cuando ya obtenemos una disciplina en ese sentido, entonces nuestro organismo, nuestro sistema digestivo sí se va a adaptar a esa disciplina. Sin embargo, cuando nosotros hacemos unos ayunos que no están enmarcados dentro de un cronograma, dentro de un plan, lo que puede ser es que sea peligroso en el sentido de que nuestro sistema digestivo va a decir, si hoy día me toca alimento y mañana me toca alimento y pasado me toca alimento, cuando nosotros alteramos eso, lo que hace el organismo va a ser, si hoy día me llega un alimento y mañana no, entonces lo puede interpretar como que no sepa el propio intestino de que cuándo le va a llegar o cuándo no le va a llegar el alimento. Entonces lo que hace es tratar de acumular todo la carga alimenticia que uno tiene para cuando no le llegue, porque no sabe qué día le va a llegar o qué día no le va a llegar este alimento para tener la energía necesaria. Pero cuando nosotros establecemos una disciplina, entonces el organismo también se adapta, el intestino se adapta. Tal día como, este día no me toca comer, pero sabe que al día siguiente sí le va a llegar el alimento que necesita. Entonces es importante en ese sentido este ayuno intermitente hacerlo de una manera disciplinada, no con la cantidad de agua, por ejemplo, o con la cantidad de alimentos dentro de esos ayunos que ayuden también a contribuir a que el día que decidamos ayunar sea un ayuno efectivo, un ayuno que limpie, un ayuno que desintoxique al cuerpo de los excesos que hemos podido comer durante la semana. Las personas con problemas, por ejemplo, de diabetes, ¿podrían resultar beneficiadas o perjudicadas con esta práctica? Primero hay que hacer una evaluación, tanto el nutricionista como el endocrinólogo deberían dar algunos consejos inmediatos, ¿no? Porque sabemos que las personas con diabetes cuando dejan de comer también se les está alterando el nivel de azúcar, entonces sería peligroso no hacerlo con una recomendación del endocrinólogo, por ejemplo, el nutricionista. Entonces sí deberían hacer ayuno, pero también teniendo en cuenta esas recomendaciones que dan los especialistas en esa materia. Si nos damos cuenta, nuestro organismo es un organismo muy inteligente y muchas veces somos nosotros mismos los que lo trastornamos con nuestros desórdenes, porque yo quisiera que usted, por favor, nos platique un poquito acerca de nuestras actitudes al comer. Algunas veces comemos viendo el teléfono o comemos muy deprisa o nos vamos inclinando solamente por cierto tipo de alimento, y todo esto son hábitos que al final de cuentas se van quedando en nosotros y tarde o temprano nos van a dar un resultado negativo. Es cierto, hay un dicho que se dice también en el mundo secular que dice, dime lo que comes y te diré de qué padeces, por ejemplo, ¿no? Si uno va a comer mucha grasa, entonces lo más probable es que cuando llegue a cierta edad va a tener que sufrir de exceso de lípidos, un trastorno lipídico a nivel de la sangre, ¿no? O un colesterol elevado. Si uno come mucho carbohidrato, lo más probable es que después de tanto comer mucho carbohidrato también ese páncreas se canse y pueda surgir, por ejemplo, una diabetes. Pero no solamente es lo que comemos, sino también cómo lo comemos, ¿no? Importantísimo ese tema. En un mundo en donde cada vez nos absorbe más nuestro tiempo, los compromisos se hacen cada vez más importantes para nosotros que nuestra alimentación, es ahí donde nosotros debemos hacer un alto y darle la importancia que se necesita. Por ejemplo, veamos el ejemplo cuando Abraham se encuentra o vienen a visitarlo los tres ángeles, ¿no? Y llama la atención que cuando se empiezan a conversar, él les ofrece un cabrito, les ofrece pan y les ofrece vino. Eso para nosotros representa una antesala de lo que vendría a ser después nuestro Señor Jesucristo cuando estableció en la cena que dio antes del sacrificio esa relación, ese compromiso que uno tiene, ¿no? Sin embargo, le da cabrito para comer, ¿no? Y la comida es un momento en donde nosotros debemos privilegiar y hacer que todos los afanes que hay en el mundo no lo alteren, en el sentido de que de nada sirve comer un banquete cuando estamos angustiados o cuando estamos apurados. ¿Y por qué decimos esto? Porque la alimentación primero empieza desde la boca.
Entonces la saliva que se secreta, la amilasa que tiene esa saliva, que es una enzima que descompone ya el alimento, empieza a trabajar desde allí. Y es desde allí entonces cuando nosotros masticamos, cada vez más va a ser mejor absorbido por el intestino. Entonces el estómago, el intestino va a tener muchísima más facilidad de absorber los nutrientes para nuestro organismo. Pero cuando estamos muy acelerados, cuando tenemos muy poco tiempo para comer, entonces lo que hacemos es en 2-3 bocados terminar toda nuestra comida. Ahí va a sufrir mucho nuestro intestino y también la absorción va a ser deficiente. Entonces, como no ha habido mucha absorción, entonces nos va a dar nuevamente ganas de comer y otra vez vamos a querer comer, ¿no? Entonces se altera todo ese ciclo que ha sido diseñado por el Señor y va a provocar en nosotros diferentes tipos de enfermedades. Aparte de ello, muchas veces también estamos comiendo y como usted dice, está el celular o hay preocupaciones de por medio. En la palabra del Señor está que dice, no hay mejor bendición que disfrutar del fruto de su trabajo, y uno de los frutos de nuestro trabajo es el alimento que nos ganamos con el esfuerzo que hacemos. Entonces tenemos que disfrutar nuestro alimento antes de ver que con nuestro alimento también tengamos que hacer otras actividades. Entonces en ese sentido la recomendación sería despojémonos o dejemos a un lado todo tipo de preocupaciones, dejemos a un lado todo tipo de sentimientos negativos y disfrutemos la comida que el Señor nos bendice cada día. Aquí teníamos una creencia, y es que si yo tomaba caldo de gallina, qué rico es el caldo de gallina, ¿verdad? Y estaba enojada, me hacía mal. O que, y le estoy hablando de dichos de mis padres, ¿verdad? Si tomaba caldo de pescado a alguien que había tenido un enojo muy fuerte, le iba a dar colerín. Ni siquiera sé si existen esa como tal, pero ¿qué significa comer con enojo, con una carga negativa en nuestras emociones, ya sea enojo o tristeza, pastor? Sí, y incluso está registrado en la palabra de Dios, ¿no? Hay un versículo que ahora se me viene a la cabeza cuando dice, mejor es comer un pan seco con alegría que un banquete lleno de enojo, ¿no? Y mire usted, amada hermana, cómo es que el Señor también allí nos está dando una gran lección para poder absorber nuestros alimentos. Es cierto, nuestro estado de ánimo también influye en nuestro intestino. Cuando nosotros estamos enojados, coléricos, angustiados, también se secreta mayor ácido clorhídrico, ¿no? Que es el que finalmente va a descomponer en algo los alimentos para que después en el intestino puedan ser absorbidos, ¿no? En ese sentido también se altera este ácido clorhídrico, y cuando pase el alimento hacia el intestino no va a poder ser absorbido de determinada manera. Entonces muchas veces nos van a dar cólicos, nos van a dar dolores que finalmente van a repercutir también en nuestro estado de ánimo. Entonces hay una relación tanto entre el cerebro como el intestino, pero una relación recíproca, ¿no? Entonces si uno lo trata bien a su intestino, el intestino lo va a tratar bien a su cerebro, y así simultáneamente. Pastor, hablando propiamente de todos estos hábitos que vamos nosotros desarrollando y que empiezan a dominarnos, también tenemos que tener en cuenta nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, ¿verdad? Y algunos tendemos a ser ansiosos, tendemos a ser enojados, tendemos a ser depresivos, tendemos a ser calmados, ¿verdad? Y a ser muy alegres. Yo conozco personas que son muy alegres y están a la mesa y están contentas y están bromeando y otras tal vez ansiosas como Marta ahí, ¿verdad? Porque todo esté en su lugar y hasta quebramos los frascos por abrir la refrigeradora rápido. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, o preguntarle al doctor, ¿el ejercicio puede contribuir a equilibrar estos temperamentos, pastor?
Así es importante lo que acaba de mencionar, amada hermana. No solamente nuestra salud total, vamos a llamarla así, tanto la salud emocional como la salud física, como la salud mental y la salud espiritual, se tienen que complementar, por ejemplo, con un nivel de ejercicio. Cuando nosotros comemos, entonces el cuerpo asimila esa energía, pero hay un exceso de energía que es guardada por cuando falte en algún momento esa energía. Pero si esa energía nosotros no la usamos, lo que va a hacer es acumularse y acumularse y acumularse. Entonces lo importante es, para que no se acumule tanta energía, hacer nuevamente ejercicio. El ejercicio es importantísimo. ¿Por qué es importante el ejercicio? Y mire usted cómo influye en nuestro estado de ánimo. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? Entonces el corazón empieza a circular, a bombear más sangre. ¿Por qué? Porque circula más rápido la sangre, ¿no? A nivel de todas nuestras células, ¿sí? Tomamos más oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno llega como mucha más rapidez al cerebro y también a los diferentes tejidos del organismo. Entonces empieza a activar allí en esa circulación los neurotransmisores que fabrica el cerebro, se empiezan a repartir con mayor rapidez a los diferentes tejidos, incluido el intestino, ¿no? Y uno cómo termina cansado, pero termina contento. No sé si ha es un cansancio diferente, ¿verdad? Así es, no, un cansancio físico, sí, pero también usted habrá notado que también le cambia el ánimo, le cambia el humor, está más predispuesto a esas dificultades que usted tenía, a mejorar, el enfrentar cualquier tipo de dificultad. Importantísimo eso. Uno puede preguntarse, ¿pero por qué? Y recordemos que cuando el Señor hace al hombre, lo primero que hace es insuflarle aliento de vida, ¿no? Entonces ese oxígeno es importantísimo para nuestro cerebro, para el corazón, para todos nuestros tejidos y también para nuestro intestino. Entonces el intestino va a sentirse satisfecho en algo, ¿no? Por hablar coloquialmente, de haber hecho una buena función, porque le ha dado la energía que necesita uno para poder hacer este deporte y poder cambiarle el humor o el estado de ánimo. Sí, yo leí ayer la importancia que tiene el uso del trampolín, ¿verdad? Que últimamente, como esos juegos que ponen para los chiquitos, en donde ellos empiezan a saltar, y bueno, a mí alguien me lo mencionó y yo dije, pero ¿cómo voy a usar yo un trampolín? Y veo que ahora los hacen con una barra para que sirvan como un estabilizador. Sí, para poder utilizarlo. Y entonces decía ahí que al momento de estar uno haciendo ese ejercicio de alto impacto, diría yo, el sistema linfático empieza a drenarse. Y esto a la vez nos trae a nosotros una gran mejoría en nuestra salud. Así es. La vida es movimiento, ¿no? Entonces se mueve el corazón, se mueve la sangre y ahí tenemos vida. Pero aparte de eso también tenemos otro tipo de circulación, ¿no? Una es la circulación sanguínea, que la bombea el corazón, y otra es la circulación linfática. La circulación linfática lo que hace es recoger todos los desechos, los tóxicos que se han podido acumular por el metabolismo del cuerpo, y también los hace circular para su mejor drenaje, ¿no? Importantísimo entonces lo que acaba usted de mencionar, ayuda también a la circulación linfática, que es importante también para nosotros, para nuestra salud. Importante. Y háblenos un poquito, estoy acá tratando de apuntar todas las cosas que podrían ayudarnos. El agua, porque muchas veces estamos nosotros prefiriendo tener un sabor sabroso en el paladar y dejamos de beber agua pura y tomamos ya aguas carbonatadas, aguas saborizadas, y esto ¿cuánto puede contribuir o dañar a nuestro ejercicio? Sí, sabemos que este tipo de aguas, las carbonatadas, las gaseosas como las conocemos, tienen su sabor, pero sin embargo cuando analizamos cómo están compuestas, entonces van a tener no solamente una gran cantidad de azúcar, sino también una gran cantidad de sal. Entonces hay una combinación ahí entre sal y azúcar, lo que pudiera parecer algo así contradictorio, mezclar sal y azúcar a la vez, ¿no? Sin embargo, nuestras papilas gustativas lo catalogan como que si fuese agradable, delicioso. Importante el agua para nosotros, ¿no? El agua, aparte de desintoxicarnos, o sirve de desintoxicante para nuestro organismo, también acelera el metabolismo,
¿no? Y el metabolismo, si nosotros hacemos trabajar más nuestro metabolismo, significa que va a ser muy difícil que podamos subir de peso. Entonces les recomendamos a los hermanos también no solamente hacer ejercicio, comer lo que come en cantidades adecuadas, pero sí también comerlo de una manera agradable, una manera en donde su estado de ánimo también contribuya a favorecer su intestino. Pero también importante tomar la suficiente cantidad de agua para poder hacer que el sistema circulatorio, el sistema linfático también cumplan su función. Y mire usted, amada hermana, me viene a la mente la relación que hay entre el intestino y el cerebro, porque todos nosotros cuando crecemos nos vamos al colegio, ¿para qué? Para aprender conocimiento, y esos conocimientos aunados a las experiencias que tenemos nos hacen tener sabiduría. Y la palabra de Dios, sobre todo en Proverbios, dice, ¿no? De toda cosa ama la sabiduría, no te olvides de la sabiduría. Pero la sabiduría viene de la palabra saber, y la palabra saber viene de la palabra saber, pero no solamente saber de conocimiento, sino saber de degustar, ¿no? Entonces ahí hay una estrecha relación entre el intestino con la sabiduría, porque la palabra saber viene de gusto. No sé, cuando a usted le dicen, ¿sabes matemática? Entonces te va a decir sí, pero cuando le dicen, ¿a qué te sabe este platillo? Se da cuenta, esa sola palabra se quiere significar dos cosas diferentes, lo que significa también que sí hay entre el intestino y el cerebro una relación muy estrecha. Totalmente, y hay muchas frases que han quedado registradas, dichas por personas con gran trascendencia a nivel mundial. Por ejemplo, que tu alimento sea tu medicina. Usted ya nos habló de esto cuando nos habló de un 40% de nuestro plato con carbohidratos, y estos debemos aclarar que los carbohidratos son simples, ¿verdad? No de esos carbohidratos ya de que las papas las compramos en unas bolsas congeladas y las metemos a cocer en un aceite que guardamos de 2 o 3 días, porque todo esto es malo. Así es, los alimentos procesados tienen mucha cantidad de conservantes. Esos conservantes también a la larga son perjudiciales para nosotros. Tenemos que tener la costumbre o seguir con la costumbre de comer comidas, ¿cómo se dice?, frescas, ¿no? Recién preparadas, para que la salud de nuestro cuerpo sea todavía mucho más fortalecida. Esas comidas que vienen preelaboradas, alimentos que vienen con conservantes, tendríamos que probarlas tal vez de vez en cuando, pero que no sea el diario, la frecuencia diaria con que se utilicen. Exacto. Muy importante esto que acaba de mencionar el doctor, y pongámosle atención, porque a veces por andar corriendo estamos perdiendo la vida, y la estamos perdiendo por sorbos. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar corriendo y tener algo ahí que tal vez vence hasta en el 2025, pero eso tiene un montón de preservantes, meterlo a un horno microondas y comérnoslo rápido, hermanos. De verdad, la vida la tenemos que cuidar, es un regalo que el Señor nos da, y la tenemos que cuidar, y tenemos que ser sabios, como bien lo mencionaba el hermano Richard, para poder tener una calidad de vida que realmente valga la pena, doctor, porque de lo contrario vamos a vivir con muchos problemas que nos van a hacer que nuestra vida no sea precisamente floreciente y que tampoco la disfrutemos. Así es, la alimentación importante, el beber líquido importante, el hacer ejercicio importante, pero también nuestra salud espiritual es muy importante. Presentarse ante Dios todos los días, que sea Él quien nos examine, que sea de Él que venga ese sentir que nosotros necesitamos para poder dar testimonio de quién somos en este mundo, también es muy importante. La salud espiritual, la salud emocional también es muy importante para nosotros, porque eso también repercute en nuestro cuerpo. Entonces hay un continuo aprendizaje. El organismo aprende de nuestras emociones, aprende de nuestros pensamientos, pero también nuestro cerebro aprende de todo lo que le llega a través de los sentidos o a través del intestino al cuerpo.
¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un equilibrio siempre en todas estas áreas. Importante cuidar nuestra salud intestinal si queremos tener una vida que tenga paz, ¿verdad? Mire qué importante, porque nosotros podríamos estar pensando en que el sistema nervioso es solamente la médula espinal y el cerebro y demás, pero realmente mire cómo nuestro intestino, nuestra alimentación y nuestras actitudes tienen una gran trascendencia. Usted me dice si esto tiene algún apoyo científico, que es One Apple a Day, Take the Doctor Away. Esto quiere decir, cómete una manzana diariamente y mantendrás alejado al doctor. En realidad, ¿tiene la manzana alguna propiedad que sirva para mantener un equilibrio especial dentro de todas las frutas, la manzana? Sí, hermana, la manzana dentro de todos los alimentos o dentro de todas las frutas es una fruta que también es desintoxicante, ¿no? Entonces la manzana, por ejemplo, tiene fibra. Esa fibra hace que el intestino tenga un tránsito intestinal mucho más fluido. Cuando una persona, por ejemplo, es estreñida, entonces esa cantidad de toxinas que se quedan en el intestino siguen reabsorbiéndose. Es por eso que también andan muy enojadas, andan muy depresivas, ¿no? Pero cuando el intestino está contento, está feliz, y la manzana, por la fibra que tiene, ayuda a eso, entonces va a eliminar todas esas toxinas y la persona va a poder ser un poquito más alegre, más contenta, ¿no? La manzana también es un digestivo. Entonces, cuando uno no tiene hambre, por ejemplo, se come una manzana y le abre el apetito. No sé si ha notado esa característica en la manzana. Tiene la cualidad de que no nos genera acidez ni nada, ¿verdad? Así es, ¿no? Y su pH también es un pH adecuado para nuestro estómago, que va a dejar o va a hacer que los siguientes alimentos que vienen entonces tengan el pH adecuado para poder ser absorbidos. Importante entonces que vayamos tomando en cuenta todo esto y que también finalmente usted nos hable y nos aconseje, porque a veces pues nos ponemos como muy definidos, ¿verdad? Y decimos, va a empezar el año y yo voy a pagar un paquete completo de gimnasio, y nos vamos y resulta que con la primera tanda de ejercicios nos enfermamos y empezamos a buscar al doctor porque tenemos un problema. Ya nos dijeron que nos tienen que operar la columna y que tenemos un montón de situaciones ahí. Y la simple caminata es la simple, digo yo, ¿verdad? Pero el empezar con hábitos pequeños como dejar el carro más lejos de donde está el acceso a donde estamos nosotros llegando, el subir los escalones, claro, de manera tranquila, tomando las precauciones. Háblenos un poquito acerca de estos ejercicios sencillos, pero que finalmente contribuyen de manera relevante a mantener nuestra salud. Sí, importante ese punto. Cuando uno habla de ejercicios, uno tiene en la cabeza la idea inmediatamente lo asocia como que a ir a un gimnasio, ¿no? Uh-huh. A levantar pesas y hacer sus caminatas sin fin, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante aquí no solamente es irse al gimnasio. Más importante que el gimnasio es poner en actividad todos nuestros músculos, ¿no? La simple caminata es importantísimo. Media hora de caminata, por ejemplo, ayuda mucho al sistema circulatorio a tener una vida más feliz para todos nosotros, por lo que acabamos de hablar. Les llega más sangre, les llega más azúcar, les llega más oxígeno. O sea, a todos los tejidos van a recibir su dosis diaria mínima y por eso vamos a estar felices. Tiene que considerarse entonces no solamente el peso de la persona, sino también la edad de la persona para hacer determinado tipo de ejercicios. Entonces, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, debe haber también un sistema de ejercicios. Y como usted dice, ¿no? Muchas veces preferimos subir el ascensor que subir las escaleras o las gradas, por ejemplo, ¿no? Cuando las gradas también podrían estar incluidas dentro de nuestro diario ejercicio físico que nosotros hacemos. Media hora de caminata un poquito rápida también va a ayudar mucho a la salud del organismo. Importantísimo también que, por favor, nos pueda hablar de la respiración. La respiración, importante, hermana.
Habíamos hablado hace poco sobre cuando crea el Señor al hombre, lo primero que hace es insuflar aliento de vida, ¿no? Nuestra respiración también es importante. Uno de los primeros alimentos que nosotros tenemos, aunque no lo creamos, es el oxígeno. La adecuada cantidad de oxígeno que le llega a nuestro cerebro, la adecuada cantidad de oxígeno que le llega a nuestro corazón va a hacer que también tengamos una vida saludable. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo se me ocurre las enfermedades diabéticas que finalmente terminan con la circulación, por ejemplo, de las piernas muy dañadas. ¿Y qué hacen los médicos? Dicen, no, usted tiene que ir a medicina hiperbárica, dice, ¿no? No sé si hemos escuchado de la medicina hiperbárica. Simplemente es una cantidad de oxígeno extra que se le pone ahí para que se pueda regenerar las células. Eso nos demuestra que el oxígeno es importante para nosotros. ¿Y cómo tener más oxígeno? Con una sana respiración, ¿no? Entonces, primero, los fumadores dejen de fumar porque están contaminando no solamente sus pulmones, sino también todo su sistema de tejidos que tienen el organismo, ¿no? La correcta respiración es importantísimo. Hay muchas disciplinas que también usan la respiración como una forma de corregir ciertas alteraciones y es importante. Entonces, la respiración, si nosotros sabemos respirar, respiramos más oxígeno de lo que botamos o de lo que exhalamos, porque exhalamos CO2, también va a ser un factor que va a contribuir a nuestra buena salud. Definitivamente que lo que señala la tercera carta de Juan es una verdad que no se puede negar. El Señor quiere que tengamos salud y que prospere nuestra alma, así que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Esta es una afirmación. No es algo que se esté sugiriendo, sino dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El doctor ha hablado en 2 o 3 ocasiones en este espacio acerca de la salud integral. Salud de nuestro espíritu, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotros, dejando el afán y la ansiedad, sometiéndonos al Señor y entendiendo que finalmente el único que es omnipotente es el Señor. Nosotros, por más que querramos controlar, no vamos a poder lograr todo, pero sí tenemos que echar sobre Él todo eso y por favor, con todo mi corazón le ruego atesorar estos consejos que estamos escuchando de profesionales que nos están dedicando este tiempo para poder verdaderamente seguir creciendo en la gracia y mantener ese equilibrio que nos permita entonces ser representantes del Señor en todo lo que cabe. Si tiene alguna aportación adicional que quiera hacer, hermano Richard, pues lo invito a hacerlo en este momento para luego orar. Así, a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio 760, invitarlos nuevamente a seguir cada día estos consejos que nos da nuestra hermana Alba a través de los diferentes programas que se mencionan. Segundo, lo más importante para nosotros es conservar nuestra fe. Una fe sólida, una fe sana va a permitirnos enfrentar cualquier tipo de situación. Y si estamos con esa confianza que nos da el Señor, entonces vamos a poder disfrutar nuestros alimentos, vamos a poder enfrentar cualquier tipo de dificultad, porque sabemos quién está detrás de nosotros, ¿no? Quién nos da el respaldo, y el respaldo es nuestro Señor. Así es que mantengámonos fieles a Él, acerquémonos cada día a Él, porque de Él vienen todo tipo de victorias. Y algo que yo no quiero dejar de mencionar es la oración a la hora de tomar nuestros alimentos. Cuando nosotros hacemos ese momento de agradecer al Señor, de santificar nuestros alimentos, estoy segura que de verdad estamos ya teniendo una predisposición para ese momento tan importante como lo es el comer. Pastor, quiero que finalmente le digo doctor, porque como lo mencioné en un principio, pues él es un científico, es neurocirujano, aparte de ello es pastor y hermano en la fe. Así es que quiero que ore por nuestra audiencia y por todos aquellos que tal vez ahora están teniendo situaciones que nos desesperan. El estómago, cuando se desequilibra, a veces nos cuesta volver a ponerlo en orden,
pero él ha mencionado claves que si escuchamos detenidamente vamos a poder poner en obra. Lo primero es, si nos descompensamos del estómago, paremos, no le demos alimento y mucho menos lácteos o este tipo de elementos que nos van a generar mayor estrés en el intestino. Y segundo, luego pues empecemos con una digestión con una alimentación, que pueda contribuir a restablecer ese equilibrio. Vamos a orar por nuestra audiencia, por favor. Amén, hermana, muchas gracias. Te damos gracias, Padre Santo, Padre maravilloso, por este tiempo, Señor, en que nos unes a través de las ondas de Radio 760 a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, que buscan de ti, Padre amado. Permítanos ser un canal de bendición para todos ellos. Oh Señor, en este momento, Padre Santo, mira sus necesidades, mira sus mentes, sus corazones. Suple, Señor, todo lo que haya de necesidad en ellos, Padre amado. Cuida su cuerpo, Señor, cuida su alma, cuida su corazón, cuida su espíritu, Padre Santo. Que no nos falte la salud, que no nos falte la fuerza, la esperanza, Señor, la fe que necesitamos todos los días y el amor que te tengamos, Padre bendito, siempre permanezca en todos nosotros, Padre maravilloso. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. No me queda sino agradecerle mucho el tiempo que nos ha concedido al doctor Richard Hernández, a su esposa, nuestra hermana Carmen Jessica Hernández. Enviamos saludos a toda la iglesia allá en Perú y a cada uno de ustedes. Oramos que el Señor, Dios Todopoderoso, nos pueda, como decía David, restaurar el gozo de nuestra salvación y que un espíritu noble nos sustente, entendiendo que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Gabriel, por estar en los controles y a cada uno de ustedes por haber sido parte de este programa. Dios les bendiga. Bendiciones. Hemos presentado Salud Integral. Cuando aprendemos el funcionamiento de nuestro espíritu, alma y cuerpo y obedecemos el consejo médico y bíblico, es posible tener una salud integral. Gracias por su sintonía. Salud Integral.